Bien, en esta clase vamos a tener la clase de la hipertensión intracraneal, donde es una de las enfermedades relativamente comunes que aparece dentro del área de la neurología. A manera de concepto, la presión intracraneal no es más que un aumento de la presión dentro de la cabeza sobre los niveles límites, que es 20 milímetros de mercurio. Puede ser muchas causas. Una de las causas más comunes puede ser por el líquido cefalorraquídeo y a su vez existen otras causas, ya sean tumorales, vasculares, por trauma, etc. Pero una de las causas que afecta predominantemente en las edades pediátricas es pues el aumento del líquido cefalorraquídeo. Otra de las causas que también les comenté es pues un trauma de cráneo, donde se puede ver como tal una imagen dentro de la cavidad que es un hematoma, ¿ya? Y este coágulo de sangre, como se ve en esta imagen, provoca un aumento de presión intracraneal. También tenemos los tumores, tenemos de causa infecciosa los abscesos, tenemos a la hidrocefalia, el edema cerebral. Este es un niño con hidrocefalia. Fíjense cómo los ventrículos se van a encontrar alterados, ¿ya? Y dentro de las infecciones, principalmente los abscesos cerebrales son una de las causas más comunes. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes pueden ser manifestaciones o síntomas generales y signos focales o específicos. Los generales son generalmente comunes a todos y los específicos ya de acuerdo al trauma en específico, o sea, a la lesión específica, ¿ya? Entonces vamos a ir desglosando poco a poco estas causas. Principalmente esos efectos generales no tienen mucha relación con algún área específica, ¿ya? Sin embargo, los focales ya aparecen dentro del lugar que se encuentra afectado principalmente, si es en el área frontal, en el área temporal, en el área occipital. Las manifestaciones van a predominar en estas áreas, o pueden existir incluso algunas variaciones, ¿no? De acuerdo a la edad principalmente. Por ejemplo, en los niños chiquitos existe una cosa que se llama macrocrania, que es cuando el perímetro del cráneo aumenta sus diámetros normales, y es más común ver en estas edades pediátricas como causa principalmente a la hidrocefalia, que son la dilatación o el crecimiento de los ventrículos. Todo el sistema ventricular, por lo tanto, en estas edades se encuentra alterada. Más adelante vamos a ir viendo cómo es el mecanismo por el cual la hipertensión intracraneal ocurre provoca un desequilibrio interno dentro de la cabeza. Estas son las manifestaciones generales, o sea, común a todas las causas. Va a existir una cefalea progresiva que incluso predomina en la mañana, los vómitos sin que esté precedido de náuseas, se llama vómito en proyectil. Fíjense que la cefalea es uno de los síntomas más comunes en la hipertensión intracraneal y siempre es progresivo. Generalmente o usualmente no se da con medicación habitual y principalmente se da en horas de la madrugada, ¿ya? Y eso tiene su mecanismo que explica el aumento de la presión en estas horas de la madrugada principalmente, porque hay un intercambio desequilibrado entre el oxígeno y el dióxido de carbono, por lo tanto existe un mayor dolor en horas de la madrugada. Posteriormente, los vómitos, que también es otra causa. Es un anuncio. Posteriormente, los vómitos ya son otra causa de dolor de cabeza, son otras manifestaciones del síndrome de hipertensión intracraneal que se caracterizan por ser vómitos en proyectil, que no está precedido de náuseas, por supuesto, ¿no? Los vómitos generalmente aparecen bruscamente, aparecen en número de 4 o 5 en el día, y que eso además puede provocar trastornos hidroelectrolíticos en el paciente. Puede existir también otra causa común, como es trastornos visuales, que es la diplopia, donde el paciente va a tener doble visión,
Puede haber trastornos mentales, en este caso de la neurocognición principalmente, de la personalidad, de la conducta, del juicio y trastornos obviamente de conciencia que pueden llegar hasta el coma profundo, ¿no? Fíjense en esta imagen, que es una imagen hipodensa que puede ser compatible con una lesión tumoral, y esto provoca hipertensión intracraneal porque está provocando una compresión en la masa encefálica y desplazando al sistema ventricular al lado contrario. Por tal motivo, esto es una causa bien común en los pacientes con hipertensión intracraneal. Este es un examen que se realiza clínicamente, es clínico y también es sintomatológico, que es el fondo de ojo, donde los pacientes van a tener un edema de la papila o borramiento de la papila, donde es típico, es característico de la hipertensión intracraneal. De hecho, la tríada característica es cefalea, vómitos y el edema de papila. Así que es un signo muy importante que no se debe obviar para para mantenerlo dentro del diagnóstico de la hipertensión intracraneal. Este es el sistema ventricular, ¿ya? Fíjense que los ventrículos laterales junto con el tercero se comunican hacia el cuarto a través del acueducto de Silvi y posteriormente sale de la cisterna hacia el resto del sistema nervioso, y eso es lo que permite bañar al sistema nervioso. Pero cuando existe una alteración en el sistema de circulación, se provoca una hidrocefalia, un trastorno en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Eso es característico en los niños principalmente. ¿Por qué? Porque van a nacer con algún trastorno, ya sea genético, principalmente una estenosis del acueducto de Silvio, y esos niños se van a caracterizar. ¿Por qué? Porque van a tener irritabilidad, van a tener macrocrania, vómitos. De hecho, los niños se los llaman los niños vomitadores. ¿Por qué? Porque generalmente paran todo el tiempo vomitando y las fontanelas se encuentran abombadas, ¿no? Entonces, una característica muy típica principalmente de edades infantiles, de los pediátricos. Existen algunos signos focales ya cuando hay lesiones principalmente en el cerebelo. En el cerebelo, cualquier tipo de lesión, ya sea por trauma, por tumor o por alguna infección, provoca una obstrucción en la circulación del líquido y produce también signos de hidrocefalia. Claro, las manifestaciones clínicas en el cerebelo principalmente se van a caracterizar si es que se encuentra en el vermis, que es en línea media, o si es que se va a encontrar en el hemisferio, que son en las caras laterales. En línea media principalmente se caracteriza por una ataxia del tronco, y en los hemisferios cerebelosos se caracteriza principalmente por un trastorno cerebeloso que se caracteriza por una ataxia para la marcha. Incoordinación, dismetría, adiadocodinesia, hipotonía, etcétera, pero siempre del lado de la lesión. ¿Ya? Entonces seguimos avanzando. Este es el campo visual, la vía visual específicamente, donde cuando existe una lesión de la vía visual que es en línea media a nivel del quiasma óptico, ¿ya? Ejemplo de estas lesiones, por ejemplo, son los adenomas de hipófisis. Los adenomas de hipófisis usualmente crecen hacia arriba, hacia adelante y hacia atrás, hacia atrás y hacia arriba, y provoca la compresión del sistema óptico, provocando pues trastornos visuales, principalmente la hemianopsia bitemporal, que es esta imagen de aquí abajo, que se caracteriza por no ver los campos temporales de ambos ojos. ¿Ya? Existe otra lesión más atrás que puede provocar más bien una anopsia, que es homónima. Esta es heterónima, la otra es anopsia o hemianopsia homónima. Entonces es una lesión típica principalmente en lesiones que se encuentran cerca de la vía visual. Y aquí se encuentran otro tipo de lesiones en dependencia de la localización. Fíjense que solamente se afectan los cuadrantes superior izquierdo, el cuadrante inferior izquierdo o el derecho, que son cuadrantanopsias.
y esas cuadrantanopsias también pueden corresponder con algún tipo de tumor, ya sea en el lóbulo temporal o en el lóbulo parietal o de plano en el lóbulo occipital, que se encuentra ahí el área visual. Si es que se encuentra la lesión en el área del lenguaje que corresponde con el hemisferio izquierdo, el paciente puede tener dos tipos de lesión. Uno puede ser la fascia motora y la fascia sensitiva. La motora se caracteriza por la incapacidad de poder emitir el lenguaje y la sensitiva es la incapacidad de comprender principalmente. Así que todas las lesiones en el hemisferio izquierdo son del lenguaje y del hemisferio del derecho principalmente se caracterizan por trastornos de la construcción, de la orientación espacial, etc. O sea, hay una apraxia de la construcción, desorientación izquierda-derecha, etc. Y entonces son principalmente lesiones del hemisferio dominante, que es del hemisferio izquierdo, ¿no? Y esto es lo que se utiliza usualmente para poder saber en qué situación o en qué estado neurológico se encuentra el paciente, que utiliza la escala de coma de Glasgow, que se caracteriza por tres parámetros, ¿no? Una respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora, y cada una con su puntuación respectiva. Esta escala permite saber tres niveles o tres grados de lesión o tres grados de gravedad. El grado leve es cuando tiene una puntuación de 13 a 15, el grado moderado es de entre 9 a 12 puntos y un grado que es grave o severo por debajo de 8 puntos. Y de esa manera podemos saber cuán grave está el paciente. Entonces es una escala muy fácil, es muy reproducible y se puede utilizar en cualquier situación del área de la salud. ¿Ya? Y esa es una escala que es la escala de Karnofsky. La escala de Karnofsky principalmente se utiliza para tumores, para tumores solamente. Y es una escala que permite saber en qué situación de dependencia pueden estar estos pacientes en caso de requerir cirugía o en caso de que ya no requiera cirugía. Entonces, ¿qué estudios vamos a realizarlos? Generalmente se va a realizar para el diagnóstico de la hipertensión intracraneal. Hay que saber cuál va a ser la causa y para eso es importante la historia clínica, el examen físico neurológico completo y entre los estudios de imagen, radiografía, resonancia, tomografía e incluso la punción lumbar. Son estudios muy útiles que nos va a permitir realizar el diagnóstico de la hipertensión intracraneal. Y pues el tratamiento principalmente consiste en medidas de neuroprotección, medidas de antiedema cerebral, ya en caso de que esas lesiones requieran ser removidas quirúrgicamente, pues esa va a ser la primera opción para poder aliviar la presión intracraneal en caso de hematomas, en caso de hidrocefalia o en caso de tumores, ya siempre y cuando esa causa, ese tratamiento haya fallado, se pasa al otro nivel de tratamiento que son con tratamiento médico, depletantes cerebrales, los esteroides. También necesitamos algunas veces inducir al coma, bajar la temperatura para provocar una hipotermia, o sea que son diferentes medidas que se realizan principalmente en la unidad de terapia intensiva. Y como última parte del tratamiento se utiliza un drenaje intraventricular, y el drenaje intraventricular también es un estudio, bueno, es diagnóstico y es terapéutico. O sea, sí se puede realizar en todos los pacientes que estén con sospecha de presión intracraneal. Es una derivación ventricular externa donde se le introduce una manguera al paciente en la cavidad intraventricular y con eso ya se puede realizar el diagnóstico en tiempo real de la presión y posteriormente evacuar líquido para aliviar la presión si es que se encuentra con presión elevada. Bueno, eso es todo en cuanto a la hipertensión intracraneal. Espero haber sido lo más concreto.